Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Hoy es el viernes 13 de abril y es un gusto estar con ustedes de nuevo, el equipo completo reunido para conversar en torno a los temas más relevantes de esta semana de Pascua, que ha resultado, rica en información, hechos noticiosos. Tenemos mucho de qué hablar. Dina Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Pablo Hurtado. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Pedro Trujillo. ¿Qué tal? 13 viernes, buen día, aniversario de la muerte y destrucción de los templarios. La orden templaria fue aniquilada en connivencia del rey Felipe IV y el Papa un día como hoy. Algo harían. Muy bien, un dato que habremos de guardar entonces, y para toda la teleaudiencia. Vamos a hablar también de los hechos que han ocurrido en los últimos días. Yo voy a empezar hablando de la renuncia aceptada prontamente por el presidente Otto Pérez Molina del ministro de Salud Francisco Arredondo. Y voy a empezar diciendo que el doctor Arredondo ya había dado muestras de gran frustración y hasta cierto punto también de desesperación por las dificultades inmensas que encontraba en el ministerio. Yo conversé con él el día en que se iniciaba el programa Hambre Cero en San Juan Atitán. Hablé con él realmente en la ciudad de Huehuetenango, en el aeropuerto, y me hablaba de unas dificultades gigantescas, de más de 27 diferentes sindicatos del Ministerio de Salud con los cuales se tiene que lidiar, pero además con unas necesidades ingentes de fondos, escasez de fondos, unas estructuras muy complejas para administrar prácticamente cualquier diligencia en el Ministerio de Salud. Él hablaba de su esfuerzo por desarrollar primero un gran diagnóstico y luego un plan de acción que tendría que haber estado listo para finales del mes de marzo. El señor Arredondo ha decidido irse, pero en el ínterin se ha producido aparentemente una discrepancia con la vicepresidenta de la República, aunque ella no lo ha planteado de esa manera. Ella salió a explicar que como parte de su proceso de fiscalización interna, para lo cual le sirve la Secretaría de Transparencia, hizo llegar al ministro Arredondo junto a uno de sus viceministros y al jefe financiero para que le explicaran la razón por la cual había traslados de fondos desde unas partidas de medicamentos hacia otras partidas de asesores y, por ejemplo, unas que habrían de utilizar para comprar sábanas. Ella no encontró apropiada la información que le fue proveída por el jefe financiero, y el doctor Arredondo aparentemente habría resultado sorprendido por esta información que él tampoco dominaba. Sin embargo, en el curso de los días lo que se ha producido ha sido una gran cantidad de críticas hacia la vicepresidenta y han salido a luz hechos como el que ella le hubiera impuesto a un viceministro administrativo, que es el doctor Mejía, que habría sido defenestrado por el doctor Arredondo en estos breves 3 meses de gobierno y que esto habría causado fricción al final de la semana, señores. Lo que se produce es una fuente de crítica para el gobierno y parece haber terminado ya esa luna de miel que sí existió. Se fue junto con el sol y la arena y la playa de la Semana Santa, y el gobierno ha tenido a lo largo de esta semana una gran cantidad de críticas. ¿Quién quiere arrancar con la discusión? Pues si quieren empezamos. Yo de estos dimes y diretes, que justo el martes tuvimos aquí a funcionarios, tuvimos a un doctor del sistema de salud, tuvimos a Luis Leal de uno de los sindicatos y estuvimos comentando el tema. Los dimes y diretes lo has analizado tú muy bien, pero el fondo ¿cuál es? Esto desnuda un sistema de salud que lejos de tener solución hay que pensar en otra forma. Aquí nos decían los expertos que trabajan en salud, hay 20.000 millones de deuda del IJ, que además no comparte visión con el Ministerio de Salud, sino que hay hospitales uno enfrente del otro, no hay optimización de recursos. Hay un sindicato agresivo, aunque Luis Leal decía que la sindicación había estado muy cerca de los postulados del ministro y le quería ayudar. No era este el caso. Y hay una tercera cosa que es el tema de las medicinas, la corrupción. Yo creo que esto de la salud, al igual que otros temas en el país, hay que dejar de pensar si tiene arreglo lo que hay o si hay que hacer borrón y cuenta nueva, honestamente. Porque si nos faltan 20.000 millones, que nunca van a llegar, 12.000 públicos y 8.000 privados, decían los técnicos, y tenemos un sistema de salud al que no se le puede subir esa ingente cantidad que necesita para que la cobertura sea nacional, la pregunta es, ¿esto tiene solución o hay que ver otro modelo? Porque esto es lo que realmente se desnuda, además de tus apreciaciones. El Ministerio de Salud, yo creo que hay que ver no solo el marco general, sino también la salida de Arredondo de la forma en que se da.
habíamos visto que ya se le había tenido él que salir a enmendar su propia plana, o se le había enmendado la vicepresidenta de la República por lo menos en 2 ocasiones. Cuando estaban haciendo compras en el Ministerio de Salud de suministros o alimentos para hospitales, cuando, no sé si cuando fue la compra de contrato abierto de medicamentos, también a él se le... ¿Hubo contradicciones? No sé si hubo contradicciones, pero al menos hubo 2 momentos o 3 donde él tuvo que enmendar su plan. Y cuando él sale, presenta la renuncia, según las declaraciones del presidente Otto Pérez Molina, y él había dicho en el ministerio que iba para Taiwán a reunirse con médicos y a visitar, y varias reuniones oficiales que tenía. Tanto que cuando él renuncia acá, 2 medios de comunicación confirman de funcionarios directos del Ministerio de Salud que él estaba en Taiwán. Y el presidente dice, no, es que él me pidió su renuncia antes de la Semana Santa y él partió a Estados Unidos a hacerse exámenes médicos. ¿Qué pasó en esa semana que aceleró la renuncia de él o la propició inclusive? Antes del fondo que ustedes estaban planteando, que creo que al final es lo que deberíamos de irnos, sí sería interesante ver cómo están funcionando estos puestos en el Ejecutivo, de cuando hay roces de un funcionario con otros funcionarios o cuando pierde el espaldarazo de algún grupo o no lo tuvo, estas salidas son tan abruptas. Y son renuncias irrevocables, donde aparte todavía un día después sale diciendo a la vicepresidenta que estaba comprando medicamentos para el rotavirus con el doble de precio de lo que cuesta en una farmacia. ¿Qué pasó ahí? Sí. A mí eso sí me queda mucha duda de cómo fue la salida de él. Yo creo que el señor Arredondo tuvo problemas desde el inicio, como tú dijiste. La primera crítica que hubo hacia el gobierno, creo que fue una semana después, es cuando se hacen públicos estos contratos que habían dejado arreglados desde el gobierno anterior y que él avala, y donde hay, bueno, si ustedes se recuerdan, ahí había hasta una lote de carne, que no era carne que el señor Arredondo iba a vender, pero donde se produce ya las suspicacias, y Roxana Valdete es la que llega a exigirle cuentas. En otros casos de otros ministerios que hemos visto, hoy un columnista dice que, por ejemplo, al ministro de Agricultura, que me imagino que habrá recibido el mismo tipo de mensajes del doctor Arredondo, le dicen, recuérdese que usted es invitado. Usted es invitado. Usted es invitado, usted aquí no está para tomar las decisiones importantes las están tomando los viceministros administrativos o los directores financieros, que son los que tienen control sobre el dinero. Me parece que evidencia aquí la falta de experiencia del doctor Arredondo en temas de la administración pública, y que se mira que uno no puede llegar a tomar sobre una institución más como el Ministerio de Salud, porque, Pedro, me vas a decir tú que no sabía él que se iba a enfrentar ahí a estas dificultades típicos sindicatos. A lo mejor él asumió ese reto de enfrentamiento, y a lo mejor, por eso era mi punto, a lo mejor lo que es que destruir esas mafias que hay dentro de la administración pública. Es que dentro de la administración pública entras y están los sindicatos, que son, y perdón, auténticas mafias que funcionan al doble de costo de lo que emplearía un empleado. Y eso ya lo hemos visto en algunos convenios. Los que están en siempre, los empresarios que venden o que proveen, que quieren guardar, son mafias. A fin de cuentas, y si la palabra mafia suena muy duro, pues son grupos de presión o de interés que se sirven de eso. Pero lo que yo digo, ¿por qué no los desnudan ante el público? Pero es que no eso sí es cierto. O sea, es que porque ellos tienen la información, por Pero, ejemplo, señores, con los contratos. Pareciera que esas mafias se lo terminaron acaparando al ministro. No, yo creo que Pero los ¿y qué enfrentó te y dijo, vas a mire, hacer? no puedo y me voy. No, Lo que a mí porque me falta es lo que dice Dina. No puedo y me voy, pero espérense ustedes. Me siento aquí y los desnudo. Y los denuncio. Eso es lo que en este país siempre pareciera que queda corto. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no ahí. entiendo por qué Pero no. ¿qué hizo el exministro? Antes de asumir, se recuerdan que firmó un convenio con los sindicalistas, un convenio Sí. que no había querido firmar su antecesor porque no había dinero. Sí. Entró al ministerio ya con una carta de compromiso de cumplirles aumento salarial y no había plata. Y luego empieza a tener, por lo menos mes tras mes, algún tipo de desgaste. Yo pienso... Hasta que terminan, perdón, Juanis, hasta que terminan diciéndole que a él le informaban mal, que estaban haciendo compras a sus espaldas, que hacían transferencias sin su autorización, que le convencían de que era para esto y resultaban comprando lo otro. Pero, Juanis, tú dijiste también, o sea, que este señor llega y quiere hacer un diagnóstico del Ministerio de Salud. Por favor, o sea, si alguien tiene que llegar a hacer un diagnóstico a la institución, que se dedique a sus empresas. Habiendo habido por lo menos 2 meses de transición entre un gobierno y otro y una prolongadísima campaña. Y que aquí todos los que estamos aquí sentados sabíamos que no había dinero para pagar aumentos en un De hecho, pacto lo colectivo. criticamos.
Cada uno de nosotros aquí lo sabía. ¿Cómo es posible que el doctor Arredondo no lo supiera? Yo estoy de acuerdo con que, por un lado, queda, por supuesto, en duda, o quizá ya no en duda, queda en evidencia la falta de aptitud del señor Arredondo para desarrollar el cargo frente al que se encontraba. Él se encuentra en graves dificultades ahí. Pero por el otro lado, y me parece todavía más relevante, es que queda en evidencia que el doctor Arredondo se vio enfrentado a unas dificultades allá adentro que no ha hecho públicas todavía, pero que desnudan en buena parte lo que está ocurriendo no solo en ese ministerio, sino en muchos otros ministerios del gobierno. Y es que hay una inmensa disputa por la administración pública, por cobrar el botín electoral de parte del partido oficial. Y yo creo que eso termina siendo relevantísimo, sin perder importancia en lo que dijo Pedro desde el principio. Yo estoy de acuerdo con él en que el tema de salud pública tiene que tratarse a fondo en este país. Yo francamente no creo que Guatemala sea capaz de cumplir lo que la Constitución dice. No tenemos los fondos para brindar No, pero ese ni los sistema fondos, de ni salud. la estructura, No. ni la gente, ni la costumbre, ni... Es que son mafias de poder, y al final son mafias de poder. Yo solo voy a matizar una cosa que tú has dicho para ver si has querido decir lo que yo entendí o no. Yo creo que el doctor Arredondo sí es capaz, o sea, sí tiene las capacidades. Lo que ocurre es que yo creo que ha llegado al ministerio sin haber estado un año aprendiendo cómo es el ministerio, vamos a decirlo así. Es que entonces no tiene las capacidades que tú puedas administrar Hombre, tu propia mire, empresa. vamos no a decir que quiere tiene decir que, capacidades administrativas que evidentemente no ha desarrollado. No lo quiero yo ver como un inepto al frente del ministerio, lo quiero ver como un hombre que se ha puesto al frente del ministerio estando demasiado verde para el ejercicio de la función pública por no haberlo hecho antes. Ni siquiera... Eso es decirlo de otra manera, Sí. Pedro, pero en términos Pero es lo reales, mismo. bien. el doctor Arredondo no supera una prueba que es enorme y que es tan grande que simple y sencillamente él termina... Una prueba Pero que ahora no habría se que puede preguntarse sortear también. si la gente llega sola y le imponen a viceministros y Sí, aparte Sí, tiene eso es- estoy de mafias acuerdo, metidas. estoy de acuerdo. Bueno, pero eso es lo que hay que funciona denunciar, así. Paula. O sea, cuando un funcionario público, sea el doctor Arredondo o quien sea, se enfrenta con esta situación y no puede controlarla o lo que hay que venir y denunciar. Miren, no vale con irse. Porque encima, no vale con irse. encima de todo, ¿cómo es que les van a exigir cuentas? Si, por lo que dicen, llegan y les obligan a tener a ciertos funcionarios y después les van a contar las costillas cuando ni siquiera ellos han podido exigir a los funcionarios que se van a hacer cargo de eso. Entonces, ¿de qué Pero miren, estamos hablando? para ser justos con el doctor Arredondo, estamos diciendo que queda en mal su capacidad para hacerse cargo del Ministerio de Salud Pública. Así es. Vayámonos al exministro, Ludwig Ovalle. ¿Acaso quedó bien puesta o bien plantada su capacidad si lo que él administró fue esa precariedad inmensa que hay en el servicio de salud, que francamente se atiende a menos de la cuarta parte de la población que requiere los servicios? Pero mira, ahí la pregunta que quedaría... que ¿Alguien puede quedar bien en ese ministerio? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a Con ver. ¿O alguien respaldo. puede pasar el Sí, agua? lo Con que la tú no- visión, con la visión clara de qué hay que hacer, entendiendo que no vas a poder cumplir con el mandato constitucional, por lo menos en el corto plazo, pero con una visión clara de qué es lo que se va a hacer y con el respaldo político para hacerlo, así truene o llueve o relampaguee, entonces creo yo que puede uno no quedar tan mal, o sea, con ponerse 2 o 3 metas claras, hacia ahí se vamos. Hemos tenido algunas administraciones en el Ministerio de Salud que no han sido tan malas y hemos tenido algunas que han sido catastróficas. La pregunta es, hay una deuda de 12.000 millones de las municipalidades, del Ejecutivo y tal, y 8.000 de la privada. La pregunta es, ¿por qué no obligan a pagar Pero esto? ese es el IX. Pero ese es el IX Instituto No, no, de yo Seguridad sé. Es que Luego de fondo- tienes un IG que no está convergente con esto. Eso es un tema de Es que organización. de fondo tu cuestionamiento es correcto. ¿Por A qué eso me fregados refiero. tenemos dos Eso es, sistemas y de luego, salud espera, y un distintos? más. Y luego, de siempre, y seguimos sin solucionarlo, y es el eje medular, a fin de cuentas, de esta discusión, compramos medicinas al doble, al triple, o a 200 veces, como tú dijiste de aquí una vez, 2.000, en Sí, aquellas eso cuentas, es terrible. más cara. Entonces, la pregunta es, no ya para el doctor Arredondo, la pregunta es para el sistema político. ¿Estamos dispuestos a arreglar eso? Eso no lo puede arreglar el doctor Arredondo. No. Es decir, pero es que seguimos con la misma historia de la compra de Pero medicinas. el otro punto de fondo, Pedro, es que lo que tenemos es un sistema político que es inmensamente clientelar. Y ahora el partido oficial cree que él tiene que llegar a cobrar la cuota de poder que le corresponde por haber ganado las elecciones, y entonces al doctor Arredondo no le permiten poner a los viceministros que él habría querido poner o a los directores de área que él habría querido poner, y se los entregan a cuadros del partido. Pregunta número 1, ¿son aptos esos cuadros para ocupar esa posición? Segundo,
un ministro invitado, como era el doctor Arredondo, podía tener una relación diligente con esos viceministros y con los directores de área. En realidad, frente a lo que estamos es a la evidencia de que este sistema político nuestro le pone graves aprietos a cualquier administración. Y un punto más, Pérez Molina aquí en esta mesa se comprometió a que las cosas no iban a funcionar de esa manera en su gobierno, y sí están funcionando. Él nos dijo, no va a haber pago, por ejemplo, de favores de campaña a diputados que tienen empresas que son proveedoras o que son contratistas del Estado. Y es lo que estamos viendo. El señor Cristiani, su empresa contratada ya en 2 ocasiones por el Ejecutivo de Pérez Molina. Eso no es correcto, señores. Eso no es correcto. Punto número 5. Hay ya varios señalamientos. La misma columna que ustedes mencionaban dice que el superintendente de Administración Tributaria también está siendo presionado para hacer nombramientos, y vienen también de la vicepresidencia. Aquí es el Ejecutivo, pero aquí el nombre de la vicepresidenta Roxana Valdetti ha sonado varias veces de que ha querido poner en ciertas dependencias viceministerios, o que ha tenido incluso que remover, como a Debbie Osorio del Ministerio de Cultura. Yo quisiera que profundizáramos también en eso, porque hasta dónde los ministros son capaces de decidir quiénes los acompañen, y que cuando no sucede eso, hasta dónde son ellos capaces de denunciar. ¿Pero por qué no lo denuncia? Pero Pedro, ¿tiene razón Pedro? ¿Por qué no denuncia? ¿Por qué un ministro... Hombre, yo sé si yo fuera ministro, pero ¿por qué un ministro no viene aquí y dice, mire, ¿saben lo que me ha pasado? Se lo voy a contar. ¿A quién lo denuncias? ¿A la prensa? Aquí, yo me quito y dejo aquí a la ciudadanía. O a la prensa, o no sé. Mire, señora, así me han pasado. Yo quise poner al tal ministro y no me dejó la señora vicepresidenta. Sí, eso es lo encuesto. ¿Saben cómo se da la selección? ¿Por qué no lo hace? A mí me encantaría como periodista que alguien lo estuviera entrevistando y me dijera eso, pero los funcionarios históricamente nunca han hecho eso. Que esa es la pregunta, ¿por qué no lo hace? Es que son culpables de omisión, ¿por qué no se hace? Porque hay una especie de compromisos políticos y hay un deseo de no quedar mal con quien detenta el poder, con quien ocupa el poder en ese momento. Es obvio que si haces algo así como lo que dice Pedro, realmente te tenés que ir. Que estás rompiendo los puentes. ¿Te tenés que ir de dónde? Del gobierno. No, pero si ya te has ido... Bueno, si te has ido... Es tu carta de renuncia, pero aparte te cierra muchas puertas. Bueno, pero la honestidad a la larga no cierra puertas, creo yo. Sí. A corto plazo no sé cómo funciona, pero es que aquí hay un déficit de honestidad, creo que se llama honestidad, ¿no? Hay un déficit de honestidad de muchos funcionarios públicos que se van, que dimiten, que los echan, déficit de honestidad y falta de comprensión de a quién le deben lealtad. ¿Le deben lealtad al presidente que los nombró? ¿Le deben lealtad a la ciudadanía guatemalteca, por ejemplo? Yo creo que eso es muy relevante. Vamos a hacer una pausa y volvemos dentro de muy poco.